Y vamos a comenzar este culto con un salmo muy conocido, pero yo creo que lo debemos practicar todos los días, en las buenas o en las malas, en los tiempos buenos o en los tiempos difíciles. Debemos aplicar este salmo. Y les voy a invitar a que abramos la palabra del Señor en el Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Y dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Mire, hermanos, este salmo es un salmo que los creyentes, la iglesia de Jesucristo, debemos vivirlo todos los días, en situaciones agradables o situaciones no tan agradables, en alegría o en tristeza, en salud o enfermedad. Nuestros ojos siempre deben estar mirando a los montes. Los montes simbolizan las alturas simbolizan el Dios que está en los cielos. Debemos mirar a nuestro Dios en todo momento, pero en especial en los momentos de dificultad, de necesidad, en los momentos de angustia y de aflicción, debemos alzar los ojos a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque Dios dice, versículo 3, que no dará nuestro pie al resbaladero. Es decir, Dios no va a permitir que hagamos cosas indebidas cuando estemos presionados por cualquier situación. No permitirá que nuestros pies se resbalen a hacer lo malo. Ahora, nuestra ayuda, nuestro socorro, Dios nos escogió ¿para qué? Dentro de todo lo que Él nos escogió, Él nos escogió para ayudarnos, para socorrernos, para tener misericordia de nosotros, para sacarnos en esos momentos de aflicción y de angustia y de conflicto, sacarnos de ahí, consolarnos. Dios nos escogió para mostrar su amor, su poder y su gloria sobre nuestras vidas. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Mirarlo a Él, volvernos a Él y esperar en Él. A mí me llama la atención que dice que Él no duerme. El Dios de las Escrituras, Jehová Dios de los ejércitos, el que creó los cielos y la tierra, no duerme. ¿Y por qué no duerme? Porque siempre está pendiente de socorrer a sus hijos, siempre está pendiente de auxiliar a su pueblo. Dice, hermanos, versículo 7, Jehová te guardará de todo mal y Jehová guardará tu alma. Dios no solo nos guarda y nos protege de todo mal que pueda venir de afuera hacia adentro, sino que también protege de todo mal que pueda salir de adentro hacia afuera.
de nuestro corazón hacia afuera. Dios nos cuida y nos protege de todo mal. Yo creo que un Dios así que guarda nuestra salida y nuestra entrada en todo momento, es un Dios que vale la pena que en esta mañana le adoremos con entendimiento, que en esta mañana verdaderamente le rindamos culto con reverencia y con temor, que le rindamos culto en adoración a Él en esta linda y hermosa mañana. Por eso vamos a presentarnos delante de Él y vamos a entregar este culto de adoración a nuestro Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te adoramos y te glorificamos en esta mañana. Porque eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Porque eres el que todo lo ha hecho. Y eres el que tiene el dominio y el control de toda tu creación, Señor. Pero te queremos adorar en esta mañana porque eres nuestro auxilio, nuestro socorro, eres nuestra ayuda en cualquier situación. Por eso en esta mañana, qué bueno es tener esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad de que usted, Jehová, Dios de los ejércitos, no nos desamparará. Usted nunca nos dejará ni nos abandonará. Más bien, usted mostrará su poder y su gloria socorriéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, sacándonos de situaciones difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, traiga a esta iglesia, la iglesia de Villaflora, la iglesia de Santa Rosa y la iglesia de la Campiña, traiga el descanso y el reposo que nosotros, tus hijos, necesitamos. Ayúdenos a estar confiados y seguros en su palabra, en sus promesas, en lo bueno y misericordioso que es usted con nosotros, sus hijos. Que le creamos, que confiemos en su palabra y que descansemos en sus promesas, porque nuestra ayuda y nuestro socorro viene de Jehová. No importa lo que esté sucediendo en el país, no importa lo que esté pasando alrededor de nuestra casa. Señor, usted es nuestra ayuda y nuestro socorro en todo momento. Podemos estar tranquilos y confiados de que usted nos guardará bajo la sombra de sus alas, de que usted nos protegerá, que usted enviará el ángel de Jehová para que acampe alrededor nuestro y nos protejan de todo mal y de todo peligro. Por eso en esta mañana usted es el único digno de que nos postremos y le adoremos con todo nuestro corazón. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, Padre, queremos rendirle culto y adoración. Queremos entregarle nuestra exaltación a usted, Jehová, Dios de los ejércitos. El yo soy, es el único digno de que nos postremos y le adoremos con todo nuestro corazón. Padre, en esta mañana, gócese con nuestra alabanza, gócese con nuestra adoración, con nuestra exaltación, porque lo hacemos de todo corazón con entendimiento y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo. Le exaltamos, le honramos y Padre, bendíganos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, denos su bendición, porque es nuestro gozo. La bendición suya es la que nos enriquece. La bendición tuya es la que llena nuestra alma y todo nuestro ser. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, bendíganos en esta mañana de una manera muy especial a nosotros, su pueblo, sus hijos, la iglesia de Jesucristo, Padre. En Cristo Jesús, oh Padre, oramos y le damos muchas gracias. Amén y amén. Bendecimos, Dios.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad. Tanta necesidad. Papito, voy a ver qué pasó, permítame.
Porque los caminos del Señor son... Porque los caminos del Señor son perfectos y su palabra es poder. Aleluya. Cántalo conmigo. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el alma y el jugo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios?
vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Solo a ti quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído. Escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sana
ten misericordia, misericordia. Bueno, mis amados hermanos, y eso que le estábamos cantando, que sanara nuestra tierra, que le pedíamos por la paz de nuestra ciudad, es lo que vamos a hacer en este momento. Mire, Jesús, uno mira en la escritura que Jesús llegó y dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y uno mira que si hay algo que le causó mucho dolor al Señor, era que su pueblo, Israel, no se volvieran a él. Que Israel no lo buscase como el Mesías. ¿Por qué? Porque lo que venía para Israel entonces era quebranto, sufrimiento y dolor. Pero algo muy importante que usted y yo necesitamos entender en esta mañana para hacer esta oración que vamos a hacer es quién es usted y quién soy yo delante de los ojos de nuestro Dios. Mire quién es usted y mire quién soy yo delante de nuestro Creador y delante de nuestro Redentor. Dice así: haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y una de las cosas que uno necesita entender es que nosotros los hijos de Dios fuimos escogidos para ser la bendición de la tierra. La bendición de la tierra la lleva los hijos de Dios. Somos nosotros. Ahora, ¿cómo bendecimos nuestra tierra? ¿Cómo? La tierra la bendecimos cuando podemos ser luz, cuando podemos ser sal en este mundo. Estamos bendiciendo la tierra. ¿Cómo bendecimos la tierra? Cuando instruimos, enseñamos, compartimos el reino de los cielos con las personas. Estamos bendiciendo la tierra. Y una de las maneras más importantes de bendecir nuestra tierra es a través de la oración. A través de la oración bendecimos nuestra tierra, bendecimos nuestra gente. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a bendecir nuestra nación Colombia. Vamos a bendecirla pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nuestra nación. Que sabemos todo lo que están haciendo, pero al final el que tiene el poder y el que decide y el que toma la última decisión, la Biblia dice que la última palabra siempre la tiene nuestro Padre Celestial. Él siempre tiene la última palabra. Por eso vamos a pedirle al Señor la bendición para nuestra tierra, para nuestra gente, para nuestros compatriotas, para nuestra amada nación Colombia. Puede estar pasando lo que esté pasando, pero la bendición la tenemos nosotros para nuestra nación por medio de la oración. Vamos a orar, hermanos, y vamos a bendecir a Colombia. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo,
Queremos darte muchas gracias, Señor, por esta nación tan hermosa donde nos permitiste nacer, Señor. Aquí, Señor, esta es la nación donde ha vivido nuestras familias, nuestros seres queridos. Es aquí donde nosotros estamos viviendo y seguramente donde vivirá, si es tu voluntad, nuestra generación. La generación de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Si tú nos permites llegar hasta allá, esta es la nación que tú has escogido para nuestras familias. Pero también nosotros fuimos escogidos como tus hijos. Quien nos escogió, Padre, fue usted por medio de su Hijo amado Jesucristo. Fuimos engendrados no de sangre, ni voluntad de hombre, ni voluntad de varón, sino de Dios mismo. Usted fue el que nos escogió y nos adoptó como sus hijos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos sus hijos. Y los hijos fuimos escogidos para bendecir, Señor, en especial por medio de nuestras oraciones. Y hoy, Padre, queremos bendecir a nuestra nación. Hay muchos que quieren hacerle daño, Señor. Hay muchos que quieren destruir nuestra nación. Hay muchos, Señor, que tienen planes macabros y perversos para apoderarse de nuestra nación. Pero esta mañana confesamos lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que suya es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Padre, Colombia es suya. Cada habitante colombiano a usted le pertenece. Todo es suyo. Aún la plata y el oro a usted le pertenecen, Señor. Aún, Señor, toda la tierra es suya. Por eso en esta mañana, Señor, si van a destruir a Colombia, lo que quieren destruir es su tierra. Lo que quieren destruir es a su pueblo. Y lo que quieren destruir es su creación. A menos, oh Dios, que usted lo permita porque sea su voluntad. A menos, oramos para que ustedes hagan todo plan satánico y diabólico. Queremos bendecir nuestra nación. El dolor que sintió, Señor, Nehemías cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban destruidos, las casas desiertas. El mismo dolor que usted sintió, Señor Jesucristo, pero espiritual. Porque usted sintió el dolor de ver una nación, Señor, sin paz, sin esperanza, sin salvación. Nosotros sentimos dolor cuando quieren destruir nuestra nación, cuando quieren acabar con todo lo que hay a nuestro alrededor, cuando quieren apoderarse con planes turbios del poder en nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús queremos bendecir a nuestra nación. Queremos bendecirle, pedirle, Señor, que queremos que nuestra nación sea una nación próspera, una nación bendecida por usted, una nación donde su palabra corra y sea glorificada, una nación donde cada día más y más personas vengan a los pies de Cristo y sean añadidos a la iglesia. Hoy, Señor, le rogamos y le suplicamos que queremos que usted bendiga a nuestra nación sanando los corazones heridos, Señor, liberando los corazones de tanto resentimiento, de tanta amargura, de tanto dolor, Señor. Le rogamos en el nombre de Jesús que usted no permita, Señor, que nuestra nación sea cautivada por el poder de las tinieblas, que no le tiendan esa red del oculto a nuestra nación. En el nombre de Jesús se lo pedimos de todo corazón. Padre, en esta mañana bendecimos nuestra nación. Bendecimos pidiéndole a usted su bendición a pesar de todo el pecado de nuestra nación. Le rogamos que perdone nuestros pecados, pero que tenga misericordia de nuestra nación. Dios mío, oramos para que nuestra nación no sea destruida, sino que usted lleve a nuestra nación a un arrepentimiento, Señor. Que usted lleve a nuestra nación a que las personas se humillen como lo hicieron en Nínive,
que usted nos ayude, que usted tenga misericordia, porque la Biblia dice, su palabra, Padre, que el corazón del hombre está en sus manos y que a todo lo que usted quiere lo inclina. Padre, incline el corazón de cada colombiano, de cada familia colombiana, de cada institución colombiana. Incline el corazón a buscar su rostro, Señor. Se lo pedimos de una manera muy, pero muy especial en el nombre de Jesús. Padre, sana el corazón de tantas heridas en nuestra nación, de tantos odios, tantos resentimientos que hay en el corazón de muchos de nuestra nación. Señor, bendiga nuestra nación. Padre, levante usted mismo el estandarte de la cruz de Cristo en Colombia. Que Colombia no sea conocido más por la violencia, por el dolor, por las muertes, por el narcotráfico, sino que Colombia sea conocida porque lleva el estandarte de la cruz de Cristo. Que Colombia sea conocida como una nación donde Jesucristo es el rey de ella, es el Señor y el Dios de ella. Señor, que de cada rincón colombiano donde ha habido la maldad, ahí se predique su palabra. Su palabra dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya hasta los confines de la tierra. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que Colombia sea de Cristo, que Colombia sea para Cristo y que Colombia sea por Cristo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. ¿A quién se lo estamos pidiendo? Al único y verdadero Dios, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que para él todo es posible. Para usted es posible hacer que cada colombiano vuelva su rostro a usted, Señor. Para usted es posible. Y esa es nuestra oración en esta mañana de todo corazón en el nombre de Jesús. Bendiga nuestra nación. Queremos que nuestra nación ya sea una nación, Señor, de paz y de tranquilidad. Hay muchos que han tratado de confundirnos con una paz falsa, con una paz engañosa, porque la verdadera paz la da Jesucristo. Jesucristo es el que nos da la verdadera paz. Señor Jesucristo, danos la paz a nuestra nación. Se lo rogamos y se lo suplicamos de todo corazón. Padre, bendiga cada familia colombiana. Bendiga el trabajo en nuestra nación. Bendiga el trabajo espiritual de su iglesia, de la iglesia de Jesucristo en nuestra nación. Y Padre, le entregamos a Colombia, en el nombre de Jesucristo. Le entregamos a Colombia, se la colocamos a usted, se la colocamos en sus brazos. En sus brazos le colocamos nuestra amada Colombia para que usted le dé su bendición. Se lo pedimos de corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a entrar a uno de los tiempos más maravillosos, al pan de vida. Usted sabe qué significa Betel. Betel significa la casa del pan. Betel, casa del pan. Y hoy vamos a alimentarnos con el pan de vida. Dios tiene algo maravilloso para nosotros hoy. Bueno, hemos comenzado una temática, un tema, desde el domingo anterior, un tema donde hemos hablado de que no estamos en los últimos tiempos, sino que estamos en los últimos días. ¿Cuál es la gran diferencia entre los últimos tiempos y los últimos días? La gran diferencia que hay entre los últimos tiempos es que ya prácticamente casi todas las promesas están cumplidas. En los últimos tiempos, casi todas las promesas están cumplidas. Por eso ya no estamos en los últimos tiempos, sino en los últimos días.
y veníamos tocando la temática cómo debe ser la iglesia de Jesucristo en los últimos días. ¿Cómo debe ser la iglesia de Jesucristo en los últimos días? El domingo anterior dijimos que la iglesia de Jesucristo en los últimos días debe ser una iglesia con convicciones profundas en la palabra de Dios. Convicciones profundas en la palabra de Dios. Que las convicciones en la palabra de Dios tienes que estar por encima de nuestros deseos y de nuestro propio bienestar. Que las convicciones profundas en la palabra de Dios tienen que estar por encima de nuestra familia. Que las convicciones profundas en la palabra de Dios tienen que estar por encima aún de nuestra propia vida. Las convicciones en la palabra de Dios tienen que estar por encima. Y que nosotros debemos actuar conforme a lo que creemos. Que lo que creemos, eso es lo que debemos vivir. Bueno, de eso estuvimos hablando, de que la iglesia de Jesucristo en los últimos días debe tener unas convicciones profundas en la palabra de Dios. Hoy voy a hablar en la misma dirección y cómo debe ser la iglesia de Jesucristo en los últimos días. La iglesia de Jesucristo en los últimos días debe ser una iglesia madura espiritualmente. Debe ser una iglesia madura espiritualmente. Y la razón principal es porque si estamos en los últimos días, entonces Jesucristo ya está a las puertas. Jesucristo ya está a las puertas. Su venida está más cerca. Entonces, él viene a buscar, mire lo que él dice. Él dice que viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Entonces, si él viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha, él viene a buscar una iglesia espiritualmente, ¿qué? Madura. Una iglesia espiritualmente madura. Y de eso vamos a hablar hoy. De la madurez cristiana. La madurez cristiana. Entonces les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 5. Versículo 11 al 14. Yo les invito, mire, hermanos, les voy a pedir un favor. Si usted pone la cámara, se siente menos tentado a estar caminando de aquí a allá y allá. Si no, hermano, usted no va a entender la palabra, porque la palabra, si uno no le presta atención a lo que Dios está hablando, uno no va a poder entender, no va a poder entender. Yo les animo, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor con hambre y sed, porque este es el pan de vida, pero también con reverencia, con reverencia. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Padre, bendíganos con su palabra, Señor. Señor, háganos entender que este es uno de los momentos del culto más especiales y significativos,
porque es donde usted nos va a hablar, Señor. Y necesitamos que nos hable. Necesitamos escuchar su voz y necesitamos alimentar el espíritu con lo que usted tiene preparado para nosotros en esta mañana. Bendíganos y bendiga su palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La madurez espiritual, la madurez espiritual. Mire cómo comienza esta lectura que hicimos. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿De qué está diciendo? ¿Qué es lo mucho que tiene que decir el autor a la epístola de los Hebreos? ¿De qué quiere hablar? ¿Sabe de qué quiere hablar? Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14 del libro de Hebreos. Mire qué dice ahí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora volvamos al versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. El autor el libro de los Hebreos tenía mucho que enseñarles a ellos, a la iglesia que está aquí, la iglesia en Hebreos, tenía mucho que enseñarles acerca de qué? De Jesús como sumo sacerdote. Les iba a explicar todo lo que significaba Jesús como sumo sacerdote. Pero ojo, mire lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de qué? De explicar. Es decir, tenían tantas cosas que compartir con la iglesia en Hebreos acerca de Jesús como sumo sacerdote, pero que iba a ser muy difícil explicarles. Iba a ser muy difícil enseñarles todo lo que ellos querían compartirles. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios porque es niño. Note lo que les está diciendo. Son unos niños espirituales y ellos querían compartirle un montón de cosas del evangelio, pero que era muy difícil para ellos explicárselos porque ellos no iban a entender. ¿Y por qué no iban a entender? Porque eran niños. Y uno mira esto con lo que dijo el apóstol Pedro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dijo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ellos iban a hacer toda una traslado de Jesús como sacerdote para llegar a nosotros como sacerdotes, a nosotros como sacerdotes, los hijos de Dios. Pero iba a ser muy difícil que ellos entendieran. ¿Qué nos limita el entendimiento? ¿Qué nos limita a nosotros entender y comprender muchas de las grandes verdades de la palabra de Dios? Que todavía somos niños espirituales, que todavía nosotros no tenemos una madurez espiritual para recibir cierto tipo de alimento. Cierto tipo de alimento solo se puede recibir con la madurez espiritual. De eso está hablando el autor a los Hebreos. Hermanos, note lo que les voy a decir. Cada vez más en el mundo crece el pecado de una manera abismal. Cada vez más crece la maldad. Cada vez más crece la incredulidad. Cada vez más crece la perversión. Pero lamentablemente, cada vez más decrece la espiritualidad. Todo crece, más sin embargo, la madurez espiritual va decreciendo. En vez de crecer la madurez espiritual, va decreciendo
Y todo lo demás, la maldad, el pecado, la perversión, todo eso va creciendo y va creciendo. Por eso a nosotros se nos va a hacer muy imposible entender muchas cosas de la Escritura, por ese decrecimiento. Ahora, usted sí ha llegado a preguntar, a hacerse ciertas preguntas, como qué, ¿por qué a la gente no le gusta leer la Biblia? Porque estamos hablando de cristianos, estamos hablando de personas que entregaron su vida a Cristo y nacieron de nuevo, lo entregaron. ¿Se ha llegado a preguntar alguna vez por qué a la gente no le gusta leer la Biblia? ¿Por qué a la gente no le gusta ir a los estudios bíblicos en la casa de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a la gente no ve que es importante asistir a los cultos? ¿Por qué mucha gente no le ve importancia a ir a rendirle culto al Señor en la iglesia? ¿Por qué la gente se queda dormida en los cultos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, la respuesta es una. Nacieron de nuevo, pero nunca crecieron. Nacieron de nuevo, pero nunca crecieron espiritualmente. Es decir, tomaron una decisión espiritual, pero no entraron en el proceso de crecimiento espiritual. Tomaron una decisión espiritual, pero no entraron en el proceso de crecimiento espiritual. Y así hay cristianos así. Cristianos así. No les gusta leer la Biblia, no les gusta orar, no les gusta estar con la iglesia, no les gustan los estudios bíblicos, no les gustan los cultos. Así, así vea, así. Escúchenme. ¿Por qué es tan importante la madurez cristiana? Madurar espiritualmente. ¿Por qué? Bueno, primero, aquí en hebreo vamos a tener la enseñanza, pero vamos a coger unos pasajitos externos. Hebreos capítulo 2. Perdón, Lucas capítulo 2. Evangelio según San Lucas capítulo 2. Ya lo tenemos. Versículo 40. Y el niño, bueno, vamos a leerlo desde el 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué es tan importante el crecimiento espiritual? Primero, porque ese es el ejemplo de Jesús. Jesús nos dio un ejemplo de crecimiento espiritual. Escúcheme bien. Jesús siendo el Hijo de Dios. Jesús siendo el Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Él entró en ese proceso de crecimiento espiritual. Él entró en un proceso de crecimiento espiritual. Mire lo que dice. Y Jesús crecía. O sea, el crecimiento de Jesús no fue instantáneo, no fue mágico.
Él iba creciendo y Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? Sabemos que sabiduría quiere decir que es conocer la voluntad de Dios y obedecerla. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, yo le estoy temiendo. Cuando yo le temo, me convierto en una persona sabia. Entonces, note lo que está diciendo la Escritura. Nos está diciendo que Jesús crecía en sabiduría, crecía físicamente en estatura y crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, crecía espiritualmente. Jesús pasó por todo el proceso de un crecimiento espiritual. De hecho, ¿dónde estaba? Acaban de terminar la fiesta de la Pascua. ¿Cuántos días se demoraban en el templo? 7 días en el templo, desde la mañana hasta por la noche. Se acabó la fiesta y Jesús se quedó 3 días más. ¿En dónde? En el templo. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Oyendo a los doctores de la ley, preguntándole a los doctores de la ley y él también compartiendo. Entonces, Jesús es nuestro modelo de crecimiento. Jesús entró en un proceso de crecimiento espiritual. Ese es el ejemplo que tenemos. Él nos dio ejemplo para que como nosotros hagamos como Él ha hecho, para que nosotros hagamos lo que Él ha hecho. Si Jesús entró en un proceso de crecimiento espiritual, ¿cuánto más debemos nosotros entrar en ese proceso de crecimiento espiritual? En otras palabras, de madurar en la fe, de madurar en la fe. Hoy en día tenemos muchos niños cristianos, muchos niños en la fe, muchos inmaduros en la fe, niños que no pueden comer una vianda espiritual. No se puede tocar temas con ellos por miedo a que uno diga, lo van a malinterpretar, les va a hacer daño, se van a apartar del Señor, porque son niños. Porque uno tiene que crecer y madurar para tocar temas sólidos y serios de la palabra de Dios. Entonces, Jesús es nuestro modelo, primero. Jesús es nuestro modelo ¿de qué? De crecimiento espiritual. Jesús nos dio ese ejemplo para que nosotros, los que creemos en Él, entremos también en ese proceso. ¿Qué proceso? De crecer y madurar espiritualmente, de dejar de ser niños y de ser infantiles. Hay que crecer y hay que madurar, sobre todo porque estamos en los últimos, ¿qué? En los últimos días. Sobre todo porque estamos, ¿qué? Esperando y está más cerca la llegada de Jesús. Sobre todo porque Él viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia sin arruga y sin mancha es una iglesia madura. Es una iglesia con entendimiento. Es una iglesia madura espiritualmente. 2. Entonces, primero, ¿por qué es tan importante el crecimiento espiritual? Porque tenemos un ejemplo y un modelo a seguir que se llama Jesucristo. Él pasó por todo ese proceso de crecimiento. 2. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 15. Mire lo que dice, mis amados hermanos. Dice, y Él mismo, ¿quién es Él? Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, primero, ¿por qué debemos madurar y crecer espiritualmente? Uno, porque ese es el ejemplo que Jesucristo nos dio. Tenemos un modelo a seguir y se llama Jesucristo. Dos, ¿por qué? Porque tenemos una meta. Todo hijo de Dios, todo creyente en Jesucristo tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Mire la meta. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ojo, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Es decir, porque la meta de cada hijo de Dios, de cada creyente, es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso debemos crecer, por eso debemos madurar, para que podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que Cristo realmente es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, imagínense, una cabeza bien puesta y un cuerpo bien infantil, bien niño. ¿Cómo se ve una persona con una cabeza bien puesta y un cuerpo como un niño? Se ve un monstruo, como un monstruo. No, si Jesús es la cabeza, pues nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo, debemos tener el mismo crecimiento. Debemos tener el mismo crecimiento, porque la meta suya y la meta mía es llegar a la medida. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios pide. Hacia allá nos lleva el Señor, a que cada día vamos creciendo espiritualmente, de tal manera que vamos pareciéndonos, llegando a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Esa es la meta de todo cristiano, de todo hijo de Dios aquí en la tierra. Por eso hay que crecer y madurar espiritualmente. No podemos seguir siendo niños espirituales. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que todos lleguemos ¿a dónde? A la madurez, a la madurez. Mire, la carta a los hebreos fue dirigida ¿a quién? A gente que estaba corriendo un grave peligro. La carta de los hebreos fue dirigida a personas que estaban corriendo un grave peligro, un peligro espiritual. ¿Por qué? Porque eran niños espirituales. Ahora, note lo que dice. Enseguida vamos a tocar ese texto, porque ese texto tiene una enseñanza muy clara, el texto de Hebreos. Pero escuche, mire. Vamos a leer el versículo 11 y 12 de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. Mire. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ojo lo que está diciendo el autor de la epístola a los Hebreos a la iglesia que está en Hebreos. Escuche, le está diciendo que ya tenían mucho tiempo de estar siendo enseñados, de estar siendo instruidos, de estar siendo formados. Ya tenían muchos años con el conocimiento de la verdad que debían de ser maestros. Es decir, que ellos debían estar enseñando a otros, corrigiendo a otros, aconsejando a otros, evangelizando a otros. Ya era hora, por todo el tiempo que llevaban recibiendo, por todas las enseñanzas que les daban, de que fueran maestros, de que ellos estuvieran orientando a las personas espiritualmente,
instruyendo a las familias espiritualmente, orientando a la gente en el camino de la verdad, confrontándolos con el evangelio para el arrepentimiento, por todo el tiempo que tenían. Esa es el llamado de atención que el autor de la epístola a los Hebreos le está diciendo a la iglesia que está allá. Le está diciendo, ustedes deberían ser ya maestros. Ya maestros, porque hace muchos años que están ya en estos caminos, porque es mucho lo que se les ha enseñado, se les ha instruido. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El creyente debe empezar a llegar a madurar para que sea destetado, para que empiece a ejercer y a comer alimento sólido, para que no sea tragante. Pero les está diciendo, les está haciendo un llamado de atención el autor de la epístola a los Hebreos. Tanto tiempo que llevan acá con nosotros, tanto tiempo que se les ha enseñado y se les ha formado, que debieran ser maestros, pero que siguen siendo niños espirituales. Y yo a veces me pregunto, ¿cuántas personas en las iglesias de Jesucristo están en la misma situación? ¿Cuántas personas de la iglesia de Jesucristo en general están en la misma situación? Y en estos tiempos tan difíciles y en estos últimos días, y siguen siendo niños, siguen siendo infantiles, siguen pidiendo leche. Ahora les voy a explicar qué es eso. Siguen pidiendo leche. No están preparados para recibir un alimento sólido. Sólido. ¿Sabe qué es un alimento sólido? Que a usted cuando alguien lo corrija diciéndole las cosas como son. ¿Quiere que le muestre que es un niño en la fe? Si alguien lo corrige porque usted hizo algo malo. A mí, cuando yo tenía 3 años en el evangelio, les voy a contar esta historia. 3 años en el evangelio, 3. Yo había venido a Estados Unidos y fui al barrio donde yo me crié a hablarle a toda la gente de Cristo. Y un señor que me conoció a mí pequeño, él era adventista. Y cuando me vio que yo tenía la Biblia y el conocimiento, ahí me dijo, venga los sábados y nos enseña aquí. Yo fui y empecé a enseñarle la palabra los sábados, y resulta de que me empecé por lo que decía. Yo no sabía que era adventista, por lo que decía. Yo dije, este señor es como raro, y empecé a preguntarle, ¿usted qué es? ¿Usted qué cree? No, es que yo creo en el sábado, ¿Usted es adventista? Sí. Pero no se preocupe. Yo le dije, vea, yo sigo predicando el evangelio aquí, siempre y cuando el centro sea la cruz y no el sábado. Siempre y cuando el centro sea la cruz y no comer cerdo, no comer cerdo. Me dijo, sí. Yo me fui para una iglesia y le dije al pastor, imagínese que yo estoy haciendo esto. Y él me dijo, ¿y cuántos años tiene usted en el evangelio? Y yo le dije, tengo 3. Y me dijo, no, usted ya está preparado para esto. Vea, me pegó un regaño, un jalón de orejas. Me dijo hasta por dónde iba a salir el sol. ¿Y qué hice yo? Se lo agradecí, me regañó. Y me regañó fuerte. Y él no me conocía, porque él no sabía que yo iba a la iglesia y me decía por allá y me iba. Él no sabía quién era yo. Pero me dijo, usted tiene 3 años, usted está preparado ya para recibir esto. Para mí eso es alimento sólido. Me regañó sin nada de con ay, pobrecito. No, eso me tiró. Y yo lo acepté y fui y le dije al Señor, yo no puedo estar más aquí, porque yo creo en lo que pasó en la cruz. Yo no creo en la ley, yo creo en la gracia. Bueno, pero hoy en día a los niños espirituales no se les puede decir nada. No se les puede corregir, no se les puede hablar de un alimento sólido. ¿Por qué? Porque me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque me voy para otra parte. Porque salgo hablando del pastor. Eso es lo que vemos hoy en día. Muchos, pero muchos inmaduros espirituales en las iglesias.
niños espirituales en la fe. Mire lo que está diciendo aquí. Tenemos, ¿por qué son niños? Mire por qué son niños espirituales, según este pasaje. Versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. ¿Qué ha impedido? Escúcheme bien. ¿Qué ha impedido que ellos maduren espiritualmente? ¿Qué ha impedido que la iglesia a la que se le está escribiendo, a la iglesia que está en hebreo, que escúcheme bien, la iglesia judía que está aquí, ¿qué es lo que le ha impedido crecer y madurar? Primero, que han hecho tardos, ¿para qué? Para oír, es decir, escúcheme bien, el primer impedimento para madurar en la fe, según este texto, es que se han hecho tardos para escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Se entretenían con las cosas seculares. Una iglesia que vivía entretenida con las cosas seculares. No le prestaban atención al evangelio, a la palabra de Dios, a lo que Dios hablaba, sino que estaban entretenidos. No escuchaban la voz de Dios. Entonces, cuando uno no escucha la voz de Dios, ¿qué pasa? ¿Quieren saber cuando uno no escucha la voz de Dios qué pasa? Miremos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben cuál es el propósito de la palabra? El propósito de la palabra es que la palabra tiene tanto poder en sí misma, tiene un doble filo, que la palabra nos hace entrar en razón. La palabra misma nos convence, nos redarguye, traspasa nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nos hace entender. Pero como no están escuchando la palabra, porque se están entretenimiento, hay un entretenimiento en lo secular, entonces no hay cambios en la vida de las personas. No hay cambios en la vida de las personas, de los creyentes, no hay cambios. ¿Por qué? Porque han dejado la palabra por el entretenimiento secular. Ahora, hoy yo me pregunto, tanto entretenimiento que hay hoy mire, hoy hay entretenimiento en la televisión, películas, que Disney, que Netflix, que no sé qué. Hay un entretenimiento en la televisión. Hay entretenimiento hoy en día por las redes sociales. No, que Twitter, que Facebook, que WhatsApp, que qué sé yo. Un entretenimiento por las redes sociales. Un entretenimiento, mi amado hermano y amigo, hoy. Hay un entretenimiento en los placeres, en las diversiones, en los paseos. ¿Y saben qué? No estamos oyendo. No estamos escuchando. Y como no estamos escuchando, no estamos siendo transformados por Dios. Dios no nos está cambiando. Dios no nos está transformando. Estamos volviendo, estamos retrocediendo y nos estamos convirtiendo en niños espirituales, cuando en los últimos días lo que debe predominar es un crecimiento y una madurez espiritual. Pero se está dando lo contrario. Estamos retrocediendo en el evangelio. Nos estamos acercando a ser niños espirituales y estamos dejando de ser aptos para determinado alimento. Necesitamos es leche y más leche. Les voy a explicar. Ahorita cuando hablemos de los rudimentos, les voy a explicar lo que eso significa. Pero vean. Primero, ¿por qué no hay crecimiento espiritual? ¿Por qué? Aquí dice, porque os habéis hecho tardos para oír, porque no estamos escuchando a Dios.
no estamos escuchando la palabra de Dios, no estamos masticando la palabra de Dios, no estamos, nosotros debemos leer la escritura, pero debemos meditarla. Es decir, yo leo y cuando leo llevo eso a la mente y empiezo a preguntar, ¿pero qué significa esto? Ejemplo, un ejemplo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo leo, no todo el que me dice Señor, ay, ¿eso qué quiere decir? Y empiezo a rumiar eso en mi mente. ¿Qué quiere decir no todo el que me dice Señor, Señor? Ah, entonces está queriendo decir que mucha gente le está llamando Señor. Ay, ¿y qué quiere decir eso? Que mucha gente le está llamando Señor. Pero dice, no todo el que me dice Señor. Ah, pero no todo el que dice Señor, aunque todos le están llamando. Y empieza uno a meditar aquí y a reflexionar. Cuando ya tiene claro lo que Dios le está hablando, lo tiene que bajar al corazón. Cuando ya en la mente tiene claro lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando, entonces lo bajo al corazón. Pero hoy en día no hay tiempo para eso. Hoy en día nos hemos hecho tardos para oír. Otras cosas nos han seducido, nos han quitado el tiempo. Otras cosas nos están entreteniendo, sea porque la comodidad, sea porque pasamos muy bueno, sea porque es la familia, sea por lo que sea, pero nos está entreteniendo el mundo, nos están entreteniendo y estamos dejando de oír a Dios y entonces no estamos siendo transformados por la palabra, no estamos siendo cambiados, porque la meta de un hijo de Dios es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de cada cristiano, de cada uno de nosotros. Pero eso se logra con el poder de la palabra. Eso se logra con el poder de la escritura que llega a mi vida y me traspasa el corazón, el alma y todo mi ser y me hace entrar en razón. Pero hoy en día no estamos escuchando a Dios. Por eso no hay crecimiento espiritual. Por eso estamos volviendo atrás como niños. 2. Mire lo otro que dice. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Los rudimentos del evangelio. Aquí está diciendo que la otra razón por la cual las personas no crecen es porque se quedaron en los rudimentos del cristianismo. ¿Qué es los rudimentos? ¿Qué son? Muy bien. La palabra rudimentos, tiene que ver con los primeros conceptos. La palabra rudimentos tiene que ver con los primeros conceptos. Me explico. Una persona, para aprender a leer, tiene los primeros rudimentos, es aprender el alfabeto. Si una persona no aprende el alfabeto, pues no podrá aprender a leer. Entonces, ¿cuál es el rudimento? El rudimento es el alfabeto. Una persona, para estar en las matemáticas, tiene que tener unos rudimentos. ¿Cuál es el rudimento? Aprender a sumar y a restar. Si no aprende a sumar y a restar, no será esencial en las matemáticas, porque el rudimento es sumar y restar. Entonces, miren lo que está diciendo. En la vida cristiana es igual. Hay que comprender los rudimentos de la fe para seguir hacia adelante. Pero la gente se quedó en los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Escúcheme. Ay, sí, yo sé que Dios me ama. Ay, sí, yo sé que Dios me perdona. Ay, sí, yo sé que Dios no me abandona. Y se quedaron ahí. Se quedaron ahí en los primeros rudimentos. No, yo me humillo y Dios me lava con su sangre y me... Sí. Ay, sí. No, yo sé que aunque yo hice esto, Dios nunca me va a abandonar. Sí, mi hermano, Él nunca te va a abandonar. Pero se quedaron ahí, en esos primeros rudimentos. No avanzaron. No avanzaron en la fe, en el conocimiento. Se quedaron en los primeros rudimentos. Y así se quedó muchas personas.
se han quedado en los rudimentos del cristianismo. Ay, yo soy salvo, sí. Ay, Dios me perdonó, sí. Ay, pero yo hice esto, pero ¿qué? Pero vos crees, hermano, que Dios me perdona, sí. Ay, hermano, pero mira, yo paso tranquilo, que todos somos débiles. Tranquilo. Se quedaron en los primeros rudimentos. Es lo que le están diciendo. Es lo que le están diciendo. Mire, es necesario que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Dios me ama, Dios me perdona, Dios está conmigo, Dios no me deja, y giran ahí, y en eso giran, pero no crecen, pero no maduran espiritualmente, no avanzan, no hay madurez espiritual, se están quedando siempre en los rudimentos del evangelio. Entonces no son actos para el alimento sólido. El Nuevo Testamento nos muestra cómo muchas personas son inmaduros. Mire cómo el Nuevo Testamento nos muestra tantas personas que son inmaduros y que necesitan crecer espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Mire lo que dice la escritura. Dice, Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Le está diciendo que el creyente inmaduro es un creyente carnal. El creyente inmaduro es un creyente carnal. Que está dominado por los apetitos y los hábitos de ¿qué? De la vida pasada. Es un creyente que todavía él es inmaduro carnalmente porque todavía los apetitos de la carne y de la vida pasada están gobernando en él, lo están controlando, lo están llevando a vivir eso. Por tanto, no puede agradar a Dios. No puede agradar. Entonces, ¿qué sucede con ese creyente? Se convierte en un ¿qué? En un niño espiritual. Es un niño espiritual, porque todavía la carne lo tiene agarrado. Todavía la carne lo sacude, porque todavía la vida pasada lo llama y él cede. Entonces, ¿qué es? Un niño espiritual. No es un niño, no ha madurado espiritualmente, es un niño espiritual. Miren lo que dice el pasaje que acabamos de leer, Efesios 4:14. Efesios 4:14. Lo que acabamos de leer, miren lo que dice. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14, dice, para que no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error. Estamos hablando, ¿por qué no crecen? No crecen porque se han hecho tardos para oír. No crecen porque se han quedado en los rudimentos del evangelio. No han avanzado, se quedaron ahí. En el amor de Dios, Dios me ama, Dios me perdona, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me perdona. Dios no me deja, Dios no me deja y Dios no me deja. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Ahí nos quedamos. No avanzamos. No crecemos ni maduramos espiritualmente. Uno, aquí nos está diciendo que hay muchos cristianos por la carne no maduran espiritualmente. Hay otros que son niños, ¿por qué? Escúcheme bien. El problema tan serio de un niño espiritual, ¿cuál es? No puede discernir la sana doctrina. Un niño espiritual no puede discernir la sana doctrina, no puede discernir entre lo verdadero y lo falso. Escúcheme lo que les voy a decir. Un niño no sabe distinguir entre la verdad y el error. Por eso hay que madurar.
Por eso hay que crecer espiritualmente, sobre todo en estos tiempos, en los últimos días, donde hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas, tantas cosas. Es ahí donde nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en la sana doctrina, porque hay muchas doctrinas erróneas, equivocadas, que a los niños los sacuden, que a los niños los lanza de un lado para otro, los sacude, y ellos no saben diferenciar entre la verdad y la falsedad. Es esencial que uno en estos días madure caminando con el Señor. En estos últimos días es indispensable madurar en el conocimiento de la palabra de Dios, en la verdad, en el andar con el Señor. Es indispensable, es urgente crecer y madurar espiritualmente. Es urgente en estos últimos días que la palabra de Dios penetre en nosotros, que la palabra de Dios nos redarguya, que la palabra de Dios nos confronte, que la palabra de Dios nos cambie, que la palabra de Dios cumpla el propósito divino, que la palabra haga lo que tiene que hacer. Escúcheme, hermanos. En estos últimos días necesitamos que la palabra nos confronte. Las cosas no están tan bien como nosotros creemos. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos cambiar y hay muchas cosas que necesitamos entender y necesitamos alimento sólido. Necesitamos alimento sólido, no leche, sino el verdadero alimento sólido, que es para los que han crecido en la fe. Ahora, uno de los problemas espirituales es que no hay concentración. Mire, muchas personas empiezan a leer la palabra de Dios y a los 10 minutos la sueltan. Hay una oración y no duran 5 minutos. No hay concentración. Los niños no se concentran. Son como los niños. Mira un niño en un salón. Usted tiene que hacerle una cosa, inmediatamente cambiarle a otra y después cambiarle a otra, porque los niños no se concentran. Bueno, esa es la vida espiritual, también es así. Los niños espirituales no se concentran en la palabra de Dios, no se concentran en lo que Dios está hablando, no ponen en práctica lo que Dios les está hablando porque no lo entienden, porque no se concentran. Pierden el interés en la escritura. Oh, mi amado hermano y amigo, un niño carece de discernimiento. ¿Sabe que uno de los problemas que tenemos hoy con los creyentes es que no tienen discernimiento entre el bien y el mal? Y lo peor de todo, no tienen discernimiento entre lo bueno y lo mejor. No tienen discernimiento en lo que es bueno y lo que es mejor. No lo tienen. No hay discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque son niños. Porque son niños espirituales. Porque no han crecido. ¿Sabe cuáles son las características de un niño? Un niño tiene dos características. Uno, que es egoísta, y el otro que es egocéntrico. Sabemos que es egoísta. Todo lo quiere para él. Y sabemos que es egocéntrico. Él quiere ser el personaje central, él llama la atención, todo eso. Bueno, eso es un niño espiritual. Ay, no me dijeron, no me llamaron, no me saludaron. Ay, pero porque a usted sí, porque a mí no, porque no cuentan conmigo. Dejémonos de niñerías, que estamos hablando de espiritualidad. Estamos hablando de hombres y mujeres de fe. Tenemos que dejar a un lado esas niñerías. No me dijeron, no me hablaron, no contaron conmigo. Todo eso. Oh, ser el centro. Llamar la atención. Yo estoy aquí. Es que yo soy muy... No, no. Si usted se dará cuenta, cuando Jesús hacía un milagro, Jesús quería pasar por el anonimato. Cuando Jesús hacía algo, Jesús ni quería que nadie se diera cuenta.
Porque necesitamos dejar de ser niños. Necesitamos avanzar y crecer porque estamos en los últimos días, mi amado hermano y amigo. Iglesia, iglesia, estamos en los últimos días. Escúcheme. ¿Dónde estamos buscando el crecimiento en estos tiempos? En estos tiempos se está buscando el crecimiento en conferencias y la gente pasa de una conferencia a la otra y de una predicación en internet a otra. No. El crecimiento no es una conferencia. Gracias a Dios por las conferencias cuando son del Señor. Pero el crecimiento no es una conferencia. No. El crecimiento puede ser, la conferencia puede ser buena, pero nunca una conferencia va a suplantar la iglesia del Señor. Nunca. La iglesia del Señor. ¿Dónde fue que encontraron a Jesús en los 12 años? Escúcheme, llevaba 7 días en la fiesta de la Pascua en el templo todo el día, 7 días. Y después se quedó 3 días. ¿Y dónde estuvo? En el templo. Seguramente que él no sabía qué iba a comer ese día, dónde iba a dormir. Pero una cosa sí sabía, que estaba en el templo. Una cosa sí sabía, que estaba en la casa de Dios. Una cosa sí sabía, es que la enseñanza viene de la casa de Dios. Ahí fue donde Dios dejó todos los dones, los talentos y los ministerios para estar en la casa de Dios y crecer. El crecimiento no son conferencias. El crecimiento es estar en la casa de Dios. El crecimiento no son libros. Esos libros es que 10 principios para llegar al éxito, 20 escalones para la superación, 50 principios para vivir bendecido. No. Ese no es el crecimiento. El crecimiento ni lo dan libros pequeñitos, ni lo dan experiencias místicas, ni nada de eso. El crecimiento es meternos con Dios y con su palabra. Es acudir a la iglesia y estar con los hermanos y recibir de los talentos. Cada hermano, Dios le dio un talento y uno lo pone al servicio, el otro pone su capacidad y nos edificamos mutuamente y crecemos juntos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos, podríamos decir muchas cosas, pero concluyo con esto y solo lo voy a anunciar. Uno, los medios para crecer. Ya lo sabemos, pero quiero ver la Biblia, la palabra de Dios. Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla a través de su palabra. La palabra nos redarguye, la palabra nos limpia, la palabra nos fortalece, la palabra nos trae el conocimiento y la palabra por medio del Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Uno, un medio para crecer indiscutiblemente, la Biblia, la palabra de Dios. Dos, el otro medio para crecer es la oración. La oración. Eso lo sabemos. Vea, todos los que estamos aquí sabemos lo que es la oración, pero en realidad, ¿cuánto la ponemos en práctica? En realidad, como oración, no una oración de 2 minutitos. Ay, Señor, tan rico, tú eres tan lindo. Ay, Señor, mira, guárdame, Señor, tú sabes que te amo, bendice a los hermanos, tú eres tan especial, te amo, Cristo, mi Señor. No. Estoy hablando de que yo necesito tener comunión con Dios. Yo necesito tener comunión con mi Padre. Necesito pasar tiempo con Él. Hermano, la vida de oración es ¿qué? Orando. La vida de oración es orando, no hay otra manera. Si usted quiere crecer, el crecimiento viene de Dios. Dice que uno riega, otro siembra, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Pero cómo lo da? Tengo que pasar tiempo con Él. Ahora que estamos en los hogares, hay que pasar tiempo con Él. Tiempo con Él en oración. Cuando ya se abran las puertas, el tercero es la iglesia. Hay que acudir a la iglesia.
La iglesia es la parte fundamental del crecimiento en la vida de los hijos de Dios. Es ahí donde compartimos, es ahí donde Dios nos habla, es ahí donde Dios nos corrige, es ahí donde Dios nos disciplina, es ahí donde Dios hace todo. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que podamos madurar espiritualmente. Dios nos ha dado un hogar, Dios nos dio un hogar para que crezcamos y maduremos espiritualmente. ¿Cuál es ese hogar? Su casa, su pueblo, los hermanos, los creyentes. Gracias a Dios por estos medios. Pero quitando lo otro, y cuando nos quiten esta pandemia, inmediatamente la casa del Señor. Es su casa. Y por último, siempre tenemos que recordar dos cosas: el bautismo y la Santa Cena, estas dos ordenanzas. Porque el bautismo es mi identidad públicamente de que Cristo está en mi corazón. Y la Santa Cena es que siempre voy a recordar el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario por mis pecados. Entonces estas dos ordenanzas hay que practicarlas, el bautismo y la Santa Cena, y tenerlas muy pendientes, porque las dos nos llevan al sacrificio de Jesús. Una nos da una identidad y la otra nos va a recordar la muerte vicaria de Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Iglesia, si usted me dice a mí, ¿qué quisiera si Dios se me aparece? Si Dios se me apareciera como le apareció a Salomón, yo le diría: ay, Señor, yo necesito que me ayudes a crecer espiritualmente. Yo necesito crecer. O sea, eso tiene que ser una necesidad en cada uno de nosotros, sus hijos. ¿La necesidad de qué? De crecer espiritualmente, de avanzar, de prepararnos para lo sólido, para las cosas que Dios nos tiene preparado, ese alimento sólido, y que lo podamos ingerir y no nos atragantemos ni nos ahoguemos. En estos tiempos tan difíciles, en los últimos días, la iglesia del Señor debe ser una iglesia madura espiritualmente. Que Dios nos ayude a madurar espiritualmente. Oremos. Señor y Padre amado que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos. Y te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias por esta exhortación. Nos estás hablando de cómo debe ser la iglesia en los últimos días. Y hoy nos está hablando, debe ser una iglesia madura espiritualmente. No podemos vivir como niños espirituales. No podemos quedarnos en los rudimentos del evangelio. No podemos cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios. No podemos dejar de asistir, como le dijo el autor de los Hebreos a la iglesia que estaba allá, le dijo: no dejen de congregarse como unos tienen por costumbre, porque la iglesia es el hogar de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, Dios nos dio un hogar, una familia, y es en la casa de Dios donde nos reunimos, la familia de Dios, y es ahí donde Dios ahí nos edifica, donde nos corrige, donde nos enseña, nos disciplina, donde recibimos los unos de los otros y vamos creciendo juntos en el conocimiento de la verdad de Dios. Padre, ayúdenos a tener discernimiento entre el bien y el mal, en que lo que es bueno y lo que es malo. Denos ese discernimiento, aunque sabemos que ese discernimiento viene cuando nuestros oídos están atentos a su voz y a su palabra. Padre, qué bueno es usted. Qué bueno es usted, cómo nos ha hablado hoy en esta mañana de una manera tan especial. Le adoramos y le glorificamos, Padre. Le rogamos y le suplicamos, ayúdenos en el nombre de Jesús a madurar y a crecer espiritualmente. Muchas gracias por su palabra en esta mañana. Según el propósito por el cual usted la ha enviado, trate con cada uno de nosotros.
Que su palabra se convierta en una bendición para nuestra vida y que estemos meditando en esta palabra durante esta semana, Señor. Le rogamos y le suplicamos que en esta semana que comienza nos libre de todo mal y de todo peligro, Padre. Quite del camino toda piedra que nos pueda hacer tropezar, Padre. Denos su bendición para esta semana. Que todo lo que emprendamos usted lo bendiga y lo prospere y nos guarde del virus y también nos proteja de las marcas. Y muchas gracias por ser tan bueno y por amarnos tanto. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén.